Vamos a ver qué tenemos hasta el momento para que ustedes sepan qué viene en el parcial. Aquí. Bien, chicos. Aquí que tenemos su Classroom. Está la semana 2, que tenemos la introducción a la microbiología. Está, bueno, ustedes también seguían con el video, ¿verdad? El PPT de microscopio y la morfología, recuerden eso, lo que estábamos viendo. O sea, que si yo les pongo un dibujo, una foto de unas bacterias, ustedes tienen que decir cómo lo ven, cómo se reporta. Eso ya lo hicimos en una práctica. Está también la tinción de Gram, el mismo fundamento y el procedimiento, la tinción de Barr, el PPT está allí, los medios de cultivo que vimos la semana pasada, cómo se calculaban y se preparaban. Y hoy, para cerrar, entonces, vamos a ver los agentes físicos y químicos. ¿Qué quiero hacer con estas diapositivas? Porque son 50, o sea que es muchas diapositivas, no van a tener que estudiarlas. Ahorita que terminamos que les termino de compartir las diapositivas, les he asignado a cada uno una o dos diapositivas para que hagan una pregunta. La pregunta la escribo en un Word, le pongo dónde está la respuesta y yo creo que son como 13, si acaso 13 o 14 preguntas, y esas son las que vienen para el parcial con referencia a este tema de los factores físicos y químicos, para que no estén de repente estudiando tanto material. Así que vamos a hacer eso ahorita. Pero vamos a ver los factores físicos, estos factores físicos y químicos. En el caso de los químicos son agentes químicos y los físicos sí son factores físicos. Ellos van a influir en el crecimiento de las bacterias. Dirán ustedes, ¿cómo así? Porque muchos de estos agentes y estos factores pueden inhibir el crecimiento de las bacterias, de tal modo que las pueden llegar entonces inclusive hasta destruir. Así que controlando estos factores y agentes, nosotros podemos lograr tener superficies, medios, todo lo que tenga contacto con bacterias de una forma aséptica, nuestras manos también, donde trabajamos, y debemos saber entonces cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces, a modo de introducción, tenemos este señor húngaro que se llamó Ignacio Semmelweis. Déjenme ponerlo aquí para que se vea aquí, Semmelweis. ¿Qué pasó con este médico? Alrededor de los 1800 y tanto, trabajaba en un hospital donde había altas muertes, porcentaje de muertes de las pacientes que acababan de dar a luz, producto de fiebres, etcétera, infecciones, que en ese momento ellos no sabían entonces a qué se debía. Y él decía que si las personas que trataban o manejaban estas pacientes se lavaban las manos con diferentes tipos de soluciones, sobre todo el cloro, las pacientes tenían menos probabilidades de tener infecciones y morir a causa entonces de fiebre. Él era muy como estricto él en su forma de ser, y en ese tiempo no se conocía bien, ustedes saben, esto de las bacterias y las infecciones, así que lo que hacían era trasladarlo como de un hospital a otro, y él cada vez que iba a otro hospital impartía o quería que sus conocimientos o lo que él pensaba, sus actitudes, estuvieran entonces, fueran tomadas en cuenta para entonces evitar estas muertes que se podían evitar simplemente lavándose las manos. Así que cuando nosotros hablamos de lavado de manos, este señor Semmelweis nos viene entonces a la mente porque él introdujo esta técnica para minimizar el porcentaje de muerte materna. Este señor Joseph Lister, él desarrolló métodos en donde
utilizaba distintos tipos de agentes para poder entonces lograr la esterilización de diversas áreas. Él hizo, por ejemplo, cuando las personas se fracturaban, envolvían la herida con diversos materiales que contenían antisépticos y eso era capaz entonces de lograr que las personas no se sobreinfectaran y murieran a causa de las bacterias que a veces eran propias entonces del mismo paciente. Ustedes han escuchado el antiséptico bucal que se llama Listerine. Bueno, eso se hace en referencia a este médico que se llama Joseph Lister y de su apellido entonces sacaron el nombre del enjuague bucal. Entonces tenemos diferentes agentes químicos. Los agentes químicos pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, pueden tener una actividad microbicida, o sea, que mata definitivamente a las bacterias, o actividad microbiostática, que significa que puede entonces inhibir su crecimiento y su reproducción. Poco a poco, no las llega a matar inmediatamente, pero sí poco a poco entonces puede hacer ser una manera de antiséptico. Poco a poco, a lo largo del tiempo, puede inhibir entonces el crecimiento de las bacterias. Hay diversas áreas o diversas partes de la bacteria que pueden ser que estos agentes químicos van a atacar dependiendo del agente que sea. Por ejemplo, el núcleo se ve atacado, por así decirlo, por algunos colorantes, por ejemplo, el yodo. Ustedes saben que el yodo es un antiséptico. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Déjenme ver quién es. Ahí está. Jesús, tenía el micrófono abierto. Entonces tenemos en las enzimas y las proteínas algunos agentes oxidantes, alcoholes. Esos alcoholes van a llegar a las enzimas y a las proteínas de las bacterias. También tenemos entonces otro tipo de agente como los aldehídos, fenoles. Ellos actúan directamente entonces sobre la pared y la membrana celular. ¿Cuáles son las condiciones ideales para que los antisépticos y los desinfectantes cumplan entonces su función? Ellos deberían entonces tener una elevada actividad antimicrobiana, o sea, su formulación debe ser de esa forma. Es mejor, por supuesto, tener agentes que sean microbicidas que microbiostáticos porque nos eliminan las bacterias completamente. Esos agentes o los tarros donde vienen los agentes deben tener una estabilidad, cosa que cuando usted los vaya guardando en el tiempo, porque no se van a usar todo el tiempo, sino en ciertos momentos, ellos deben conservar las mismas propiedades con que fueron preparados. Cuando hay presencia de materia orgánica, ellos deben ser estables también y no causar la destrucción de la materia orgánica. No debería ser tóxico para los tejidos humanos, aunque sabemos que en grandes concentraciones algunos de ellos pueden serlo. Y cuando uno los coloca, los frota, por ejemplo, sobre superficies, mesas y esas, no deben ser corrosivos entonces en ciertos materiales. Los factores que afectan la efectividad del desinfectante, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, podemos tener un agente desinfectante que no le causa absolutamente nada a una bacteria de la tuberculosis. Así que el tipo del agente infeccioso es muy importante conocerlo para saber con qué desinfectante lo vamos a atacar. ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar ese desinfectante para poder que actúe? 5 minutos, 10, 1 hora, etcétera. La temperatura a la cual se dé la desinfección con el agente, la concentración del mismo para que se dé entonces la actividad, el pH que tenga y si hay alguna sustancia que pueda interferir entonces. También tenemos diferentes tipos de agentes infecciosos. No es lo mismo tener una bacteria que se está reproduciendo constantemente que tener, por ejemplo, una bacteria de la tuberculosis que tienen, ustedes saben, su membrana, los ácidos grasos que las hace mucho más resistentes. Las esporas bacterianas pueden estar en cualquier lado, chicos, en nuestras mesas, en nuestras casas, y ellos son agentes entonces donde pueden resistir altas temperaturas de secación,
y una vez lleguen a un sitio adecuado donde puedan entonces volver a germinar, ellas lo van a hacer. También tenemos que ver si el agente infeccioso son hongos, virus, si son priones, etc. Todo eso entonces influye sobre el desinfectante que vamos a tener que usar. En el tiempo de contacto, siempre el microorganismo debe estar en contacto un tiempo determinado. Mire que cuando decimos lavado de manos, si ustedes han leído o han escuchado, habrán visto todo esto con el coronavirus, ¿qué les dicen a ellos? Lávese las manos, por ejemplo, con gel alcoholado, por lo menos de 20 a 30 segundos. Así que usted se agrega el gel, va a lavarse las manos, va a hacer toda, como nos los ha enseñado todos estos medios de comunicación, cómo deben lavarse las manos. Así que hay un tiempo mínimo de contacto para poder que el desinfectante ejerza entonces su función. La concentración también es muy importante. De nada les sirve a ustedes tener un gel que no tenga un alcohol a tanta concentración. Por ejemplo, el alcohol que se utiliza es al 70% porque se ha visto que en superficies biológicas ellos matan la mayor parte de las bacterias. Así que hay que tener una concentración del agente para poder que ejerza su función. Hay diversos tipos de agentes, por ejemplo, tenemos los detergentes. Ellos lo que hacen es tener un efecto de emulsionante, un efecto emulsionante sobre las superficies de las bacterias, sobre todo de aquellas que tienen gran cantidad de grasas. Entonces, entre estos detergentes tenemos lo que nosotros conocemos como jabones. Ellos son aniónicos, se utilizan principalmente en lo que es la limpieza de la piel. También hay algunas para superficies clínicas, cuartos de operaciones, donde ustedes hacen sus laboratorios, etc. Y hay otros que se llaman catiónicos, entonces que ellos, por ejemplo, el cloruro de benzalconio, rompen la membrana de las bacterias, inactiva ciertas proteínas. Estamos hablando entonces de otro tipo de agente. Este agente que se llama clorexidina es el más utilizado en odontología. Si hemos todos ido al odontólogo, ¿verdad? Al final nos dan un vasito para que enjuaguemos la boca y eso tiene clorexidina. Se utiliza entonces para eso. Es muy bueno contra organismos gram positivos y gram negativos. Dice que tiene un nivel de desinfección bajo, pero en realidad se utiliza mucho en el área de la microbiología. También hay ciertos metales, por ejemplo, ustedes han escuchado la plata, mercurio, hay ciertos tipos de compuestos como el nitrato de plata que se utiliza como remedio desinfectante para la piel, sobre todo la piel de las personas. Los alcoholes, que son los que estamos más acostumbrados junto con el cloro. Entonces, los alcoholes son compuestos solubles en agua, por eso hay preparados de gel que están entonces a base también de alcohol. El que más usamos nosotros en el área de la microbiología es el alcohol etílico, es un bactericida bastante rápido. Aquí dice que el espectro de su concentración bactericida máxima óptima debe ser de 70 a 90%, de 60 a 90%. Nosotros debemos adquirir alcoholes que estén en los 70%. Si ustedes han visto, han ido al súper, han comprado alcohol, han visto que unos dice 94%. Chicos, esos no son realmente efectivos. Tienen que estar en este porcentaje y los que más vemos comercialmente son los del 70%. Ellos no es un inconveniente que se evapore rápidamente, al contrario, conviene mucho, pero muchas veces hay que volver entonces a limpiar la superficie. ¿Cuáles son las ventajas? Son de bajo costo, ellos no dañan la materia donde se va a desinfectar, salvo que ustedes saben que los alcoholes son solventes, entonces si usted lo va a poner sobre su mesa que tiene un barniz, por supuesto que la va a dañar su mesa. Pero sobre otros materiales como acero inoxidable, porcelanato, no va a causar ningún daño. Tampoco sobre las superficies biológicas, como por ejemplo las manos cuando se las lavan. Sí causa, como todos los alcoholes, deshidratación y por eso se pueden sentir las manos a veces como un poco toscas, pero para eso hay
cremitas de esas suavizantes. No deja residuos tóxicos. Desventajas, sabemos que es inflamable, no los dejen en el carro, donde hay cerca de la estufa, etc. A ver, ¿qué tenemos también aquí? Ajá. Tenemos el yodo. No, pues, a ver, voy por el yodo. Ajá, el yodo. El yodo es un compuesto que está basado en lo que es la preparación de yodo, de los cristales de yodo. Es uno de los más antiguos utilizados porque tiene gran actividad bactericida. Se utiliza para muchas desinfecciones, sobre todo en el área quirúrgica. Hay muchas personas que son alérgicas al yodo. Por ejemplo, cuando en el laboratorio, en el banco de sangre, las personas van a donar sangre, siempre se les pregunta primero, ¿usted sufre alguna alergia por utilizar el yodo? Si les dicen que sí, entonces ese antiséptico no se debe utilizar con ese paciente porque le va a producir entonces una alergia. Pero se utiliza bastante en el área, entonces, sobre todo de los hospitales. El cloro también lo manejamos mucho. Tiene un nivel aceptable de desinfección. Se comercializa en forma de líquido más que nada como hipoclorito de sodio. Chicos, para que el cloro sirva o le funcione a ustedes, el cloro puro no tiene una actividad antiséptica muy reconocida. Él debe estar diluido alrededor del 5 al 10% y se prepara inmediatamente. O sea, que cuando usted va a utilizar, usted hace la dilución o lo disuelve y procede entonces a realizar la limpieza. Porque poco a poco no lo puede dejar guardado. Usted claro, lo puede dejar guardado, pero no le va a servir. Ya va a mermar la capacidad antiséptica que tiene. Así que el cloro, cuando usted lo usa, lo diluye, tiene que preparar entonces estas diluciones. Almacenarlas en un lugar fresco. Recordemos que el cloro es muy penetrante a nivel de las mucosas respiratorias y traten de que si lo preparan, pónganse su mascarilla para evitar este tipo de vapores. Las ventajas que son muy eficientes, toxicidad baja, hay personas que tienen menos tolerancia al cloro que otra. Su acción es potente y rápida y por supuesto tiene un bajo costo. Las desventajas es corrosivo, daña muchos tipos de materiales, puede causar dermatitis, algún tipo de rinitis, etc. El peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, se ve que concentraciones entre el 6 y el 10% puede hacer su actividad bactericida. Cualidades, bajo costo, no es tóxico, no deja residuos. Inclusive hay muchas personas que en sus casas les gusta agregarse gotitas de agua oxigenada en el oído para hacer una limpieza. No es recomendable, es mejor ir al médico si tienen algún tipo de problema, pero sí hay personas que tienen estas costumbres. Es altamente corrosivo en ciertos tipos de ¿cómo se llama? De materiales y destruye tejidos vivos también. El fenol para este tipo de desinfectante es bastante tóxico, destruye la membrana y la pared celular de las bacterias. Aquí dice nivel de desinfección intermedio, pero en realidad es alto el nivel de desinfección. Se utiliza para hacer desinfecciones de algunas sustancias o muestras que puedan tener la bacteria de la tuberculosis, la micobacteria. Entonces, imagínense el grado de potencia que tiene esto, que se utiliza para esos derrames en donde se piense que está ese tipo de bacteria. Su uso continuo puede desencadenar cáncer, así que tampoco es recomendable utilizarlo muy seguidamente, porque es bastante tóxico. A ver, ¿qué más, chicos? Tenemos otro tipo de... esto no se los puse dentro de las preguntas, porque no me pareció como material para que ustedes estuvieran estudiando, pero están los antibióticos,
que también son bactericidas muchos, otros son bacteriostáticos. Ellos están, cuando se administra entonces a las personas que lo necesitan, pueden entonces ejercer correctamente su función. Hay muchos, están aquellos que actúan directamente sobre diversas partes entonces de las bacterias. No se los voy a mencionar aquí, esto sí. Los métodos físicos, ya vimos algunos químicos, vamos a ver los métodos físicos. Entre esos tenemos la temperatura, la presión osmótica, radiaciones y los agentes mecánicos. Ustedes saben que la temperatura nos ayuda, este factor físico, a controlar entonces el crecimiento de las bacterias. Lo hacemos en nuestras casas con las temperaturas altas, llámese congelación, refrigeración, perdón, esas son bajas, temperaturas bajas que son refrigeración, congelación, y temperaturas altas, por ejemplo, cuando usted hierve el agua, entonces está utilizando un factor físico para hacer que un compuesto sea séptico. Tenemos entonces, por ejemplo, que el calor es simple, es económico y es un método muy eficaz. Y el frío entonces depende del microorganismo para poder ser inhibido. Cuando las temperaturas suben, el organismo puede volver a reproducirse. Así que depende del frío si es un factor que ejerce una capacidad bacteriostática más que nada y la intensidad. Entonces dentro del calor tenemos el calor húmedo, que utilizamos entonces estas metodologías, por ejemplo, la pasteurización, ebullición, la termodesinfección y el vapor. En el calor seco, estos son cuando se utiliza vapor de agua caliente. En el calor seco tenemos, por ejemplo, cuando hay hornitos, la incineración, el flameado y el horno. Y cuando lo hacemos entonces, la desinfección por frío, podemos tener la refrigeración, la congelación y la liofilización. En el frío, la refrigeración, que puede estar de 0 a 7 grados, cuando ustedes preparan los platos o van a preparar los platos, recuerden que ellos se van a meter una vez ya gelificados en sus bolsas, boca abajo. Ellos se van a meter entonces en la nevera en refrigeración, más que nada de 2 a 6 grados. Ahí dice de 0 a 7 grados, está dentro del rango. ¿Y qué nos hace eso? ¿Por qué lo tenemos que refrigerar? Primero, para que ellos no se licúe el agar, y segundo, porque la refrigeración controla el crecimiento de las bacterias por si acaso se nos ha ido un plato que pueda estar contaminado o el refrigerador no está tan limpio, entonces esa temperatura impide que las bacterias contaminen los platos. La congelación, que va a estar dada desde los menos 1 grado hasta el grado que haya de congelamiento. Usted puede congelar bacterias para ser utilizadas después con otros fines. Por muchísimos años es un método muy utilizado en el área de la microbiología para la conservación de cepas bacterianas. Y la liofilización es cuando se realiza una congelación de la muestra donde están las bacterias y se procede a hacer una deshidratación. Este tipo de metodología se necesita tener la bacteria en un tipo especial como de leche, se llama una leche descremada. Ahí se colocan las bacterias para que no se estresen, porque si se estresan, cuando uno las descongela no van a crecer, y se guardan entonces en esos congeladores. Son muy útiles, pero también son súper costosos, así que no cualquiera puede realizar ese método de liofilización. En el calor húmedo, la pasteurización, que es llevar entonces algún tipo de líquido o de sustancia a hervir por un calentamiento, a veces es moderado por un largo periodo de tiempo o bastante alto por menos periodo de tiempo. Hace una gran desinfección y se utiliza sobre todo en el área de la industria alimentaria, en los alimentos, jugos, cerveza, vino. Ahí podemos entonces
observar este tipo de metodología. La ebullición es un método para realizar cierto grado de desinfección, pero no esteriliza totalmente del todo. Por ejemplo, el agua a ebullición sí logra esterilizarse, pero hay ciertos tipos de materiales que a ebullición no logran esterilizarse. Desinfecta ropas, cubiertos, agua. Destruye bacterias que pueden reproducirse, algunos virus y algunos hongos. Entonces, dice que, por ejemplo, chicos, a la temperatura de ebullición, virus de la hepatitis B pueden sobrevivir 30 minutos, o sea, que tienes que darle buen tiempo calentando el material para poder entonces matar este virus. Las esporas son súper resistentes, ellas pueden incluso sobrevivir más de 20 horas después de la ebullición, así que es un método que del todo no esteriliza completamente, sino ciertos tipos entonces de materiales. Por eso utilizamos 121 grados, entonces, en algunos tipos de, como les digo, de ollas para que se logre entonces esa ebullición. El vapor de agua es un método de desinfección. Utiliza entonces el vapor caliente del agua. Vamos a verlo precisamente en equipos como por ejemplo el autoclave que les mencionaba en la clase pasada, que se utiliza para realizar desinfección con ese vapor caliente, y más si está presurizado con 121 grados a una atmósfera, entonces elimina completamente todo. A este autoclave con el vapor de agua no hay nada que se le escape. Es un buen método de desinfección. Tenemos el calor seco. Estas flamas, si estuviéramos en el laboratorio, tuviéramos que usar unas asas. Las asas hay que esterilizarlas para poder hacer siembras y todo eso. Y hay un instrumento que se llama mechero. El mechero, como ustedes ven, ahí se ve una llamita. El mechero te proporciona una llama constante porque está conectado a un depósito de alcohol. En muchos casos, otros están conectados a depósitos de gas natural, y se puede hacer entonces dejar encendido por mucho tiempo y usted puede esterilizar muchas cosas, sobre todo en micro, las asas bacteriológicas, y logra una excelente desinfección completamente. Se hace esto, chicos, un flameado sobre el calor directo, y se hace una buena desinfección para que ustedes sigan trabajando dentro del laboratorio. Hay unas estufas de calor seco que te permiten entonces realizar una buena esterilización también, pero solamente de ciertos tipos de materiales como el metal, el vidrio y algunas otras sustancias. La radiación. Utilizamos en los laboratorios muchas veces campanas, que son como unas cabinas. Esas cabinas tienen lámparas de luz ultravioleta que sí logran entonces realizar una buena desinfección, porque hace entonces que haya modificación de la estructura que tiene que ver la estructura genética de las bacterias, y eso hace que se modifique el crecimiento de las bacterias. No hay multiplicación y con eso se logra entonces una desinfección. Esto se hace con luz ultravioleta. Y tenemos entonces otro tipo de agentes, como por ejemplo los mecánicos. Cuando nosotros nos lavamos las manos por cepillado, por fregado, lo que hacemos es remover las bacterias que se encuentran en la superficie o superficies planas, o donde estemos haciendo las cosas. También se pueden fregar y cepillar y logra cierto nivel de desinfección, pero por supuesto no totalmente. Y tenemos también los filtros, chicos. Cuando se filtra, por ejemplo, el agua, el filtro tiene diferentes tamaños de poro que impiden que sustancias que sean, o que partículas que sean más grandes que su tamaño, entonces pasen, y eso logra cierto nivel entonces de desinfección. A ver. Vamos entonces a realizar las preguntas. Ahorita estamos 16.
A ver, les voy a dar a cada uno, pero voy a tener que compartirlo. A ustedes lo ven en el Classroom. Chicos, miren, les voy a dar a cada uno su número de diapositiva y ustedes me van a hacer una pregunta y esa pregunta yo la voy a escribir en el Word. Le pongo el número de diapositiva en donde se encuentra la respuesta y ustedes entonces, y lo subo en el Classroom. Sonia, ¿dónde está Sonia? Para ver. Sonia está. Ah, sí, aquí está Sonia, ya te vi, Sonia. Sonia, tu diapositiva es la 7. ¿Cómo logramos ver, chicos, las diapositivas? ¿Ustedes cómo la logran ver allá para que sepan qué están, qué es lo que, la pregunta que me tienen que dictar? ¿La ven en su Classroom? La busco en el Classroom. Ajá, ah, bueno, está bien, sí, porque este es Zoom, son cosas diferentes. Entonces, búsquenla en el Classroom, vea la diapositiva 7, hágame su pregunta y ahorita yo la voy escribiendo, conforme me lo va diciendo. Keila, te toca la 10. Déjame ver aquí algo. Listo, profe, la 10. La 10, ajá, te toca la 10. Déjame ver el... Ajá. Keila, la 10 y la 12, ¿oíste? Porque son poquitas. 10 y 12. A ver, déjame ver. No, Keila, 10 y 11. Perdón, 10 y 11. Entonces, aquí tengo a... Danicela, te toca la 13 y la 15. La 13 y la 15. Neris, te toca la 17 y la 18. Me hacen una sola pregunta. Así que si de repente tienen mucho material, ustedes escojan ahí lo que puede ser más importante para ustedes. Neris, te toca la 17 y 18. Ana. Ajá, Ana. Te toca la 20 y la 21. La 20 y la 21, que es el mismo tema. Yair, te toca la 35. Yosuari, te toca la 37. Katherine, la 39. Maylin, la 40. Milagros, la 41. Verónica, la 46-47. Yaneisi, te toca, aquí está Yaneisi, para ver, sí está. Te toca la 48, 49 y 50, pero el material es chiquitito, no es el montón. La 50, 48, 49 y 50. A ver, chicos, entonces aquí, vamos a ver, aquí no le he asignado nada a Jeffrey. Jeffrey, te toca la 43. Déjame revisar a 43 para ver qué tiene. Espérate, Jeffrey. Ajá, Jeffrey, te toca la 43. Y me falta... Falto yo, profesora. Jesús, sí, Jesús. Jesús, la Y yo, 44. profe. Ajá, sí, Jesús 44, Mariola 40 y... Es que estoy revisando las diapositivas porque hay unas que no tienen nada. La 45, Mariola. Déjenme ver quién me falta. Verónica ya le dije, ¿verdad? Para ver. Sí, ya Verónica te dije.
Bueno, yo creo que chicos que ya están. Así que revisen las diapositivas y me la van dictando y yo lo voy escribiendo aquí. Y así comenzamos en ese mismo orden. Entonces voy a poner preguntas de la semana 7 para el parcial. Y ahorita comienza Sonia. Ajá, ahorita Sonia me dice entonces. Y comiencen así. Vamos a dar 5 minutitos para que lo vean, me hagan la pregunta y me dictan la diapositiva, la pongo allí y subo entonces ese documento. Esto también va a contar, chicos, como participación en clase, así que también les voy a poner nota. Porque ustedes saben que es valioso el tiempo que estamos aquí, así que ahorita también subo esa nota. Profesora, una consulta. ¿Es una sola pregunta por diapositiva? No, por las dos. Por eso te dije, yo creo que Ana, ¿tienes cuántas? ¿Tienes 3 Dos. diapositivas? Me tocó la 20 y la 21. Ajá. Creo que la 22 también, Ana, pero la 20, son alcoholes, ¿verdad? Ajá. Alcohol. No. Son los grupos de desinfectantes. Ah, bueno, entonces, si tú ves que, por eso te digo, cuando son más diapositivas, escoge una pregunta que esté como más adaptada a tu carrera, que sientas que te va a servir más una sola de las dos, de las que te dicté. Ok, gracias.
Ya, chicos, ¿verdad? Porque es rapidito, no es tanto así. Ay, no. Si comparto, no puedo escribir. Ah, sí. ¿Puedo escribir? Sí. Sí. A ver, Sonia, cuéntame tu pregunta. Ok, la diapositiva que me correspondió fue la diapositiva número 7, Ajá. donde aparecen las condiciones ideales. Mi pregunta es, mencione 3 condiciones ideales para los antisépticos y desinfectantes. Ajá, perfecto. ¿Quién más? Keila. Voy, profe. A mí me correspondió sobre los diferentes tipos de factores que podían afectar la función del desinfectante. La pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de factores que afectan la función de los desinfectantes? Ajá, factores que afectan. Ajá. Bien, Danicela. La diapositiva 13. Características de los detergentes aniónicos y catiónicos. Ajá. Ajá. ¿Quién sigue para ver? Neris. La diapositiva 17. Ajá, me corresponde la 17 y 18. Ajá. Entonces, mencione 3 ventajas y 3 desventajas del alcohol y cuál es su concentración óptima de utilización. Ajá. ¿Por dónde voy? Ana, ¿verdad? Sí, profesora. Me tocó la diapositiva 20, 21 y 22. Ajá. Ajá. La pregunta es, menciona algunas cualidades, Ajá. tanto buenas o malas, del hipoclorito de sodio. Ujú. Bien. Yair. Bueno, profe. La diapositiva que me correspondió es la número 35, temperaturas. Ajá. Y la pregunta sería, mencione 3 métodos que se pueden utilizar en temperaturas bajas y altas con las bacterias. Ajá, perfecto. Vamos con Yosuari. Me tocó la diapositiva 37. Ajá. La pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de temperatura por frío? Mencione y describa. Menciona y describa, era, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá, sigue Catherine. Me tocó la diapositiva 39. La pregunta sería,
mediante la pasteurización qué agentes se pueden eliminar. Ajá. Ajá. Maylin. Maylin. ¿Estás allí, Maylin? Te estoy viendo, pero no te estoy... Milagros. Bueno, a mí me tocó la diapositiva número 41. Ajá. Mi pregunta es, mencione cuáles son las presiones de vapor y explique cada una. Ajá. ¿Por dónde voy? Verónica. A mí me correspondió la diapositiva 46 y 47. Ajá. ¿Para qué se utiliza la radiación y cómo se protege de ella la persona en el laboratorio? ¿Cómo? Disculpa, la primera parte de la pregunta que dice. ¿Para qué se utiliza la radiación? Ajá. Ajá. ¿Y cómo se protege de ella Ajá. la persona en el laboratorio? Ok. Sigue Yaneisi. Me tocó la diapositiva, los agentes mecánicos, que era la diapositiva 47, 48, 49 y 50. Mi pregunta sería, ¿en qué consisten los agentes mecánicos? Ajá. Después sigue Jeffrey. Me tocó la diapositiva 43 Ajá. y la pregunta es, ¿qué productos se eliminan mediante la incineración? Ujú. Ajá. Jesús. Diapositiva 44, desventajas del método de flameado o fuego directo. Desventaja, ¿verdad? Correcto. Ajá. Y Mariola. A mí me tocó la diapositiva 45 y la pregunta es, mencione 3 características de las estufas de calor seco. Carácter. A ver, nada más me falta entonces, creo que es Maylin. Sí, buenas tardes, profe. Disculpe que me salía conectando y no me agarraba el micrófono. Ajá, dale, Maylin. Mi diapositiva es la 40 Ujú. y la pregunta es, ¿en qué método consiste el punto de ebullición? Bueno, chicos, entonces ya está. Esto lo voy a subir y les voy a calificar. Entonces, ya saben, las preguntas para el parcial serían a la 1 de la tarde, pues a la misma hora, la otra semana, y van a ser con los